Muy buenos días, comunidad ITMA. Como ustedes saben, nosotros nos encontramos durante toda esta semana en un ciclo de charlas que están enmarcadas dentro de los objetivos de transferencia de conocimientos interdisciplinarios de la estrategia ITMA Skill, habilidades sustentables para Chile y el mundo. En esta charla lo que se busca, y ustedes lo han visto en otras instancias, en otros momentos, en otras conversaciones, es precisamente mostrar el quehacer, el movimiento de las especialidades, su filosofía, sus formas de ver la realidad, su forma de invitarnos a relacionarnos con el entorno. Lo que busca precisamente es que nosotros nos podamos interiorizar de estas distintas veredas que hay en este mismo camino que tenemos en el instituto acerca de la sustentabilidad, acerca de conectarnos con la naturaleza, acerca de asumir nuestro rol como ciudadanos, sea urbanos, sea en contacto con la naturaleza donde está instalada nuestra ciudad y por supuesto en contacto con la naturaleza desde lo rural, desde lo que significa, ¿cierto?, ser y estar en contacto con la tierra. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro docente, Gonzalo Baeza Vergara. Él es profesor de la carrera de Agricultura Ecológica, él es ingeniero forestal, y en esta oportunidad él nos ha preparado una charla bajo el título Las enfermedades en la huerta ecológica. Él, desde su experticia, obviamente va a desarrollar este tema, va a mostrar aristas que se puedan conectar, ¿no es cierto?, con las temáticas que estamos hablando, especialmente con esto de la política no partidista, sino esta política del hacer, del aquí, del ahora, el estar conectado en la elección, desde cómo decidimos, ¿no es cierto?, llevar nuestra vida. Así que, Gonzalo, bienvenido, y te doy la palabra para que tú puedas iniciar tu charla. Que estés bien. Muchas gracias por la presentación. Lo que me toca presentar hoy día es sobre las enfermedades más comunes que pueden estar en la huerta. Con el tema de la pandemia, hubieron muchas restricciones, como todos las sabemos. Y dentro de esas restricciones también hubo un planteamiento hacia nosotros mismos en que ya no sé, pues no se podía ir al supermercado de manera tan frecuente. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? La gente también se ha vuelto a conectar con las plantas, con la naturaleza. Muchas personas empezaron a hacer sus huertas en sus propias casas, etc. Pero cuando uno ya empieza a echar mano a cultivar, se va a ver enfrentado a distintas situaciones. No siempre un cultivo, desde que uno coloca la semilla, va a llegar a buen puerto, va a llegar a cosechar, no sé, fruto, o si necesitamos sacar las hojas de esta planta, etcétera, o las raíces, lo que sea de esta parte de esta planta que se vaya a consumir. Entonces, un poquitito de esta charla es tratar de ir presentando enfermedades que son bastante frecuentes en los distintos cultivos. Si uno se pone a pensar, las enfermedades son muchísimas y las plantas cultivadas también son muchísimas. Entonces, tratar de comprimir toda esa cantidad de información es un poco complejo, pero en esta presentación voy a abordar las enfermedades que son más comunes. Antes de empezar, hay que definir un poco qué es una enfermedad. Entonces, para empezar a enmarcar esta presentación, uno habla de enfermedad cuando se refiere a un desorden fisiológico o a una anormalidad estructural de la planta, deformaciones, enanismo, encarrujamiento, etc. Todas estas cosas extrañas de la planta, nosotros las podemos mencionar como una enfermedad. Ahora, ¿quiénes son los que pueden provocar enfermedades en las plantas? Tenemos dos grandes grupos, seres vivos, agentes bióticos, o algunas condiciones abióticas. Las vamos a ir chequeando. Y pueden producir daños tanto de manera interna en la planta o de manera externa. Y pueden dañarla de manera parcial o completa. En el fondo, uno puede llegar a perder una planta ya cuando el daño es muy generalizado. Y esto puede ser de manera frecuente o permanente en el tiempo, y la idea es que no llegue a causar daño económico. En el fondo, cuando uno ya se dedica a esta forma de producir alimentos, o si yo tengo
una huerta quizás a una escala más pequeña, quizás el daño económico podría ser un poco más subjetivo, pero cuando nosotros ya empezamos a producir alimentos, la idea es que estas enfermedades no causen pérdida económica para el agricultor. Eso es la definición de una enfermedad. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué se enferman nuestras plantas? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras huertas, en nuestras camas de cultivo, en nuestro invernadero? Independiente del contexto donde uno cultive, ¿qué es lo que pasa de por qué las plantas se enferman? Se habla de un triángulo de las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan tres condiciones o tres factores para que se desarrolle una enfermedad. Primero que nada, necesitamos tener una planta. Ahora, una planta que sea susceptible a ser eh, afectada por este patógeno, porque a veces no siempre las plantas son susceptibles. Hay distintos patógenos y no todos son capaces de atacar una planta en condiciones particulares muchas de las veces. Por otro lado, necesitamos un patógeno, necesitamos un microorganismo que contamine esa planta o necesitamos condiciones ambientales que sean favorables para el desarrollo de esa enfermedad. Entonces se conjugan estas tres situaciones o estos tres factores y nosotros vamos a tener plantas enfermas. Si uno empieza a pensar en estas tres situaciones o en estos tres factores, al momento de frenar o controlar o erradicar una enfermedad, también debiera analizar estas tres situaciones o estas tres aristas. Entonces, vamos a tener distintos tipos de enfermedades, como había mencionado antes, enfermedades que son provocadas por organismos vivos y que son capaces de transmitirse en otras plantas. Se habla de enfermedades infectivas y ahí vamos a tener hongos, virus, bacterias, nematodos, que son unos organismos gusaniformes muy pequeños que por lo general están a nivel de suelo. Podríamos también mencionar a plantas parásitas. Hay algunas plantas que hospedan otras plantas para poder terminar su ciclo de vida, y se habla de plantas parásitas. Y el otro gran grupo de organismos que ya les había mencionado. Y por otro lado, tenemos algunas condiciones abióticas, no son enfermedades que se van a transmitir, por ejemplo, en un huerto, en una cama de cultivo, pero que igual van a producir enfermedades en las plantas. Y dentro de este grupo nosotros podríamos mencionar las temperaturas ambientales, por lo general extremas, que pueden ser desde muy altas, y las plantas no son capaces de soportar estas temperaturas extremas, o temperaturas muy bajas, que ahí hablamos de heladas, una de las situaciones más frecuentes en la época invernal, que va a producir ciertos daños. Podríamos mencionar el factor nutricional, ya sea por una deficiencia, que es lo más frecuente, o podría ser por una sobrefertilización, excesos de nutrientes, que también pueden provocar algunas enfermedades en las plantas. Debemos fijarnos también en el pH del suelo, donde yo voy a cultivar. La acidez o la alcalinidad del sustrato también juega un rol importante. Puede fijar algunos minerales y la planta en muchas ocasiones no es capaz de asimilar el nutriente que necesita. Por lo tanto, el pH juega un papel importante también en la nutrición. Condiciones hídricas extremas, esto está pensado en cuánto nosotros regamos las plantas. Por lo general, hay un riego excesivo. Mucha humedad en el suelo, asociado también a temperaturas altas en épocas primaverales o ya de verano, es una buena condición para el desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, el riego es muy importante, sumado también a que hoy en día con el cambio climático
tenemos poca agua disponible también. Condiciones lumínicas extremas, quizás en cultivos que podrían ser indoor, podría tener un factor más relevante. Condiciones bajas de oxígeno, suelos que son muy pesados y que podrían estar también muy compactados por el uso de maquinaria, tractores, cosas como de ese tipo. Si yo le sumo también un riego excesivo, el agua también podría ir sacando estos poros de aire y también podría incrementar la falta de oxígeno en las plantas. Es como que yo me empezara a ahogar, en las plantas pasa exactamente lo mismo. Se podrían mencionar algunos efectos fitotóxicos por el uso de algunos plaguicidas, que ojalá uno no usara este tipo de insumos. Podríamos tener enfermedades también por estrés del manejo propio de la planta, trasplantes, podas, etc. Y algunos gases contaminantes también podrían influir o provocar algunas enfermedades. Quizás en sectores más de ciudad podrían darse este tipo de enfermedades. Y eh, un último ítem son algunos desórdenes genéticos que en la práctica son poco frecuentes, pero que también en algunas plantas podrían desarrollarse y podrían provocar algunas deformaciones, algunas cosas bien particulares, pero no es algo muy frecuente en las plantas. Entonces, dicho todo eso, traté de agrupar algunas enfermedades que son parejas para muchísimos cultivos. Eh, pero como les mencionaba, acuérdense de que hay muchas plantas y que también hay muchas enfermedades. Por lo tanto, es un poco difícil comprimir toda esa información. Así que vamos a empezar las que son más genéricas. Eh, no sé si en sus casas ustedes tienen cítricos, limones, naranjos, mandarinas, pomelos, etc. Los cítricos, por lo general, tienen un hongo que es del género Capnodium, que provoca una enfermedad que se llama fumagina. Súper frecuente, probablemente si uno va, no sé, a la casa de algún amigo y tiene un cítrico, ustedes van a ver este hongo. Este es un hongo saprófito que necesita de un sustrato azucarado, que es mielecilla, para poder desarrollarse. ¿Quiénes son los que producen este sustrato azucarado, esta mielecilla? Son insectos succionadores. En el caso de los cítricos hay un complejo de mosquitas blancas que también es súper frecuente. Entonces, cuando uno tiene este problema en los cítricos, tiene que pensar de que sus arbolitos, sus plantas tienen insectos succionadores. Lo que ustedes ven ahí es un signo de la enfermedad. Si yo pasara un dedo sobre esta hoja, voy a tener una capa, un micelio de este hongo que es como muy parecido al hollín. Es como que si tuviera smog el fruto o la hoja. ¿Qué es lo que produce esto en la planta? La verdad es que se habla en este caso de un daño cosmético. Yo podría pasar un paño y sacar esta película o esta especie de hollín, este hongo de la planta. Este hongo no se mete dentro de la lámina foliar, no daña las propiedades del fruto. Yo podría comer esto y no me debiera pasar absolutamente nada. Pero si yo soy productor de cítricos, por ejemplo, y pongo este fruto, no sé, en una bandeja para que me lo vayan a comprar, probablemente la gente elija un fruto que esté obviamente limpio. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer este agricultor en el fondo? Es empezar a limpiar un poco este fruto para poder sacar este hongo, y eso incurre en un gasto ya extra para el agricultor. Por lo tanto, aquí, ¿qué debiera hacer el agricultor, o si alguien tiene este tipo de problema en sus casas, es siempre controlar el insecto? Y una de las maneras más amigables para controlar
insectos succionadores es el uso de detergentes agrícolas principalmente, aplicados con una buena presión, y con eso debiera solucionar este problema. Ahora, la fumagina es un hongo que es transversal, o sea, ustedes podrían tener fumagina en plantas ornamentales, en distintos tipos de frutos, en algunas plantas más bajas también podrían encontrar fumagina, etcétera. Donde haya insectos succionadores van a tener fumagina, pulgones, chanchitos blancos, mosquitas blancas, etcétera, que son muy frecuentes en las huertas. Por lo tanto, es un hongo muy frecuente. Otra de las enfermedades que son recurrentes en las huertas es el oidio, o también la gente le dice peste ceniza o cenicilla, tiene distintos nombres comunes. Son provocados por hongos del género Ericife, por si acaso. Hay distintos tipos de oidio y en algunos casos estos tienen una relación bastante estrecha con su hospedero vegetal. Entonces a veces uno, no sé, pues tiene un hongo en una planta y sabe que es tal hongo el que está afectando a ese cultivo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en la planta? Principalmente veo el signo también de esta enfermedad. Veo este micelio de color blanco, que es una especie de algodón que se va a poner sobre las láminas de las hojas. Estas fotos son de mi huerta. Para que se hagan una idea, yo podría tener, no sé, en este caso, acelgas que tienen oidio, zapallos que tienen oidio, zanahorias con oidio. Son enfermedades bastante frecuentes. Ahora, ¿qué es lo que produce esta enfermedad en la planta? Básicamente es deformaciones, algunos tipos de clorosis, porque este hongo necesita de esta molécula de clorofila para el desarrollo, por lo tanto va a interferir también en este proceso de fotosíntesis en la planta. Y cada vez se va a ir debilitando más y en algunos casos también puede llegar a ocasionar la muerte de algunos cultivos. ¿Qué debiera hacer yo para poder manejar un poco esto? Estas enfermedades por lo general son de primavera. Una vez que se reactiva el calor después del invierno, empiezan a aparecer estos hongos, principalmente transportados por el viento. Es, es poco lo que a veces uno puede evitar que lleguen a sus cultivos, porque estas esporas van volando por el viento. Entonces hay que estar atento, siempre estar chequeando sus plantas a través de un buen monitoreo para poder ir tomando decisiones rápido. Yo podría hacer estas podas de limpieza, si es que quizás en un huerto o algo más casero, podría ir sacando esta hoja y eliminándola a la basura. Si un campo quizás más grande, se podrían hacer estas araduras más profundas para tratar de interrumpir un poco también este ciclo de las enfermedades y que no lleguen para la próxima temporada. Algunas condiciones que les favorecen al desarrollo de este hongo, básicamente temperaturas cálidas, como les mencionaba, desde los 15 a los 30 grados, cosas que se empiezan a producir en primavera. Y es de ambiente un poco más seco. Humedades relativas bajas del 30-40%. Quizás es un hongo que no le gusta tanto la humedad, sobre todo ambiental. Entonces, quizás manejar un poco las distancias de plantación, favorecer un poco la circulación de aire en este tipo de cultivos. Cosas como de este tipo podrían ayudar un poco a evitar un poco estas enfermedades. Otras enfermedades bastante frecuentes son el moho gris, que se llama, que son provocadas por un hongo que se llama, o un género de hongos, que es Botrytis. Hay muchos hongos dentro de este género. ¿Qué es lo que va a provocar?
los que tengan en sus casas parrones probablemente tengan o hayan tenido este moho gris. Ahí se alcanza a ver el micelio de este hongo, que es de ese color grisáceo. Parte con una lesión acuosa del fruto, es como que estuviera blando, pierde un poco la turgencia. En el caso de las vides, es súper frecuente porque en las vides también llegan otros organismos a usar este mismo sustrato, estas mismas bayas. En el caso de vides hay una polilla, que es Lobesia botrana, que se mete dentro de estas bayas y eso provoca una lesión, una perforación del fruto, que es eh, lo que favorece la entrada de este hongo, de esta botritis. Y este microorganismo, una vez que se instala ahí, ya este fruto o este racimo de la vid termina totalmente descompuesto. Y también ahí empiezan a llegar otros organismos que se aprovechan también de la descomposición para encontrar a veces chaqueta amarilla, la mosca del vinagre. Hay varios organismos que van a aprovechar estas interacciones, este complejo de organismos que se aprovecha de este cultivo. Ahora, botritis, ustedes podrían tener lechugas con botritis, podrían tener tomates con botritis, etcétera. Eh, muchos cultivos podrían ser afectados por este hongo. Relativamente fácil de reconocer. ¿Y qué condiciones le gusta a la botritis para el desarrollo? Básicamente mucha humedad libre sobre la hoja o sobre el fruto. Entonces aquí un llamado de atención a tener harto cuidado con el tema de los riegos. Por lo general debiera siempre ir a nivel de suelo y no estar mojando la lámina de la hoja, quizás con manguera o riego por aspersión. Cosas como de ese tipo podrían favorecer el desarrollo de este hongo. Y mala ventilación o mala iluminación también. Son dos condiciones que también favorecen el desarrollo de este hongo. Por lo tanto, debiera, si está quizás en un huerto y hay mucha densidad de plantas, quizás ir sacando, raleando algunas, haciendo estas podas de deshoje para que haya circulación de aire. Si están trabajando en un invernadero, que haya buena circulación de aire también, levantando las ventanas laterales o que tenga lucarna, etcétera. Distintas condiciones que favorezcan el desarrollo, o sea, la ventilación y la buena iluminación de estos cultivos. Y tener harto cuidado con el riego. Hay otras enfermedades que también son muy genéricas, que atacan a muchos cultivos, árboles frutales, plantas de hortaliza. Es un complejo de hongos que ataca a nivel de suelo. Ahí nosotros podríamos encontrar con el nombre de dumping off o caída de plántulas. Las personas que hagan almácigo probablemente hayan experimentado esta situación. Yo tengo mi almácigo y de un día a otro, o quizás en una mañana, mis plantas están todas volteadas. De ahí viene el nombre dumping off. Entonces uno se pregunta qué pasó, que en tan poco tiempo mis plantas se echaron a perder. Y es un complejo de hongos. Todos estos organismos están a nivel de suelo y que necesitan de algunas condiciones ambientales favorables para su activación, principalmente mucha humedad y temperatura. Por lo tanto, regar, a veces una mala práctica, regar por tendido, favorece el desarrollo de estos microorganismos. ¿Qué es lo que provocan estos agentes dañinos? Principalmente una estrechez, van a ahorcar el cuello de la plántula, por eso se cae en el fondo. Atacan a nivel vascular, están dentro de la planta. Entonces se produce esta como caída producto de que esta zona pierde turgencia producto de esta estrechez vascular.
entonces la planta cae. Podrían haber pudriciones de semilla, pudriciones de raíces, las personas que cultiven bulbos también podrían encontrar pudriciones. La verdad es que este complejo de hongos es súper amplio y ataca muchísimos cultivos, como les decía. Por lo tanto, no es que provoque solo caída de plántula, eh, caída de hojas, eh, por lo general muchas ramas totalmente secas, etcétera. Es bastante complejo el tema de los hongos a nivel de suelo. Otra enfermedad que más que enfermedad es un síntoma que yo voy a chequear de algunas enfermedades es la gomosis. Las personas que tengan carozos, duraznos, ciruelos, damascos, almendros, es muy frecuente, guindos también, es muy frecuente que tengan este tipo de problemas en sus árboles, principalmente árboles frutales. ¿Qué es lo que pasa o por qué yo veo que aparece esta goma que en el fondo es una resina que es producto de la savia? Eh, es porque por dentro de la planta los conductos vasculares por donde se mueve el agua y el azúcar, el floema, están bloqueados en el fondo y estos conductos en el fondo revientan. Y podría yo tener en ramillas, en el tronco, en distintas partes del árbol, esta exudación. Por lo tanto, ahí es algo que actúa a nivel vascular. Ahora, como les comentaba, pueden ser muchos hongos. Incluso estos hongos de suelo que yo les mencionaba pueden también desencadenar en una gomosis. Hay otros hongos también, como en el caso de los carozos, como el tiro de munición, que también provocan estas exudaciones. Algunas recomendaciones siempre va a ser tratar de chequear el árbol o la planta completa, no este es solo un síntoma. Yo podría quizás cortar alguna ramilla pequeña y chequear si tiene algunas manchas vasculares, podría verse clorosis, podría darme una idea más generalizada de la planta. Chequear la base de la planta también es súper importante en estos casos, ver que no hayan cancros, etcétera. Hay distintas eh, observaciones que yo debiera realizar. Eh, algunas prácticas de manejo que podrían quizá ayudar. Ahora, siempre lo ideal es tratar el hongo a nivel vascular. Yo podría ir sacando estas zonas o estas lesiones que tiene la planta, quizás con algún bisturí que esté cauterizado y podría después sellar con algún producto en base a cobre, cosas como de ese tipo, alguna resina o cera, para ir limpiando un poco esta planta. Pero lo importante siempre va a ser ahí trabajar con el hongo que está originando esta situación. Eh, hablamos de distintos tipos de patógenos, hablamos de hongos principalmente, pero también hay virus que atacan a las plantas. Son muchísimos, hay complejos de virus también que pueden afectar a sus cultivos. En este caso, a ellos también son fotos de mi huerta. Hay un tomate que tiene este virus eh, que probablemente sea o haya sido transmitido por la mosquita blanca de los invernaderos. Y al lado hay una planta de orégano. También, si ustedes se fijan, la pigmentación no es verde. Hay algunas zonas que son amarillentas, pero estas clorosis no tienen un patrón, es bastante irregular o anómala la distribución de estas manchas. Entonces, algunos síntomas que me podrían dar pistas de qué podría tener mi planta, uno de ellos es estas clorosis o estos moteados cloróticos que son bastante irregulares. Estas zonas amarillentas eh, que son eh, de forma aleatoria dentro de la lámina de la hoja. Podrían mencionar también enanismo, deformaciones, acucharamientos de hoja, etcétera. Los virus
cuando se manifiestan en la planta tienen distintas expresiones, no solo esta por si acaso. Y uno de los principales vectores de este virus es estos insectos succionadores, mosquita blanca principalmente, chanchitos blancos, en algunos casos trips también podrían ser transmisores de virus. No son las únicas, por cierto. Podrían mencionarse como aspectos relevantes a la hora de manejar esto, adquirir semillas que estén sanas o de buena procedencia. A veces uno compra semillas que quizás tienen un costo menor, pero uno no sabe muy bien de dónde vienen. Entonces uno adquiere una semilla que va a dar origen a una planta, pero que ya viene con este problema. Por lo tanto, una planta con virus es poco probable que logre terminar su ciclo. Por lo general, estas plantas en los campos, en los huertos, se van sacando, eliminando, para evitar que se siga propagando esta enfermedad en el cultivo. Eso como a grandes rasgos de enfermedades bióticas. Ahora, algunas enfermedades que son abióticas, que también son bien frecuentes, vamos a revisar algunas, principalmente asociados a la nutrición de la planta. Ahí tienen dos fotos o dos imágenes. En el caso de las personas que cultiven solanáceas, es súper frecuente en los tomates, sobre todo, también podría darse en pimentones, es que la parte distal del fruto tenga una zona como que se empieza a podrir, hundida, una pudrición blanda, que se asocia principalmente a la carencia de calcio y a otros factores. No es que podría haber calcio, pero que no esté disponible para que la planta lo pueda asimilar. Entonces, el calcio juega un papel súper importante, por lo menos en este tipo de enfermedades. Principalmente en solanáceas podría también verse o darse en otros cultivos como no sé, sandías, también podrían ustedes chequear eso. Y hay enfermedades también, estos desórdenes nutricionales, asociados a macro y a micronutrientes. Principalmente, la mayoría de las veces son micronutrientes, como en este caso el fierro, que es muy importante en algunos cultivos. ¿Qué es lo que pasa? La planta o la lámina de la hoja se torna amarillenta y las nervaduras verdes, y es una planta que deja de hacer fotosíntesis. Por lo tanto, esta esclerosis, en algunos casos, como en el caso de los paltos, podrían eventualmente llegar a matar una planta. Por eso es importante que la nutrición, a través de un suelo que esté en óptimas condiciones, ayude a solucionar este tipo de situaciones, estas enfermedades que son nutricionales. Podrían ser excesos también. Personas que sobrefertilizan sus plantas también podrían provocar algunos desórdenes, partiduras de frutos, crecimientos muy abruptos, etc. Daño por temperaturas extremas también. Ahí hay dos imágenes también de mi huerta. Un tomate que tiene un golpe de sol, que es esto que está a la izquierda, que tiene una lesión también acuosa, que es donde le llega más sol a esta planta, a este fruto, y parte con una zona bastante entre blanco y blanco amarillenta. Luego viene una zona ya que es una hendidura acuosa, y este fruto ya pierde valor. Es poco probable que alguien pudiera comercializar un fruto con este tipo de daño. Se podría dar perfectamente, y se da también en otros cultivos, principalmente cultivos que quedan fijos. Piensen ustedes en un melón, en una sandía, que el fruto queda ahí y recibe mucho sol a lo largo de la temporada. Por lo tanto, el cambio climático efectivamente puede provocar este tipo de situaciones, o incrementar estos tipos de daño en estos cultivos. Se puede incrementar por plantas que tengan poca brotación, etc.
Y en el caso opuesto, daño por temperaturas que son muy, muy bajas, el daño por helada, probablemente las personas que cultiven planta o que tengan planta en sus casas lo hayan experimentado. Es poco lo que a veces uno puede hacer en invierno. El control de las heladas se podría hacer, pero requiere de calefacción principalmente. Hay algunos mantos térmicos que se podrían usar, pero se manifiesta principalmente en brotes en los tejidos apicales de los cultivos. Hay cultivos que son más susceptibles, más sensibles, paltos jóvenes, cítricos, etcétera, que se ven eh, en algunos casos muy, muy dañados o muy comprometidos por las temperaturas bajas. En el caso de los árboles frutales de hoja caduca, están un poco más adaptados para esta condición. ¿Qué voy a ver yo en mi planta? Estos tejidos apicales totalmente necrosados, muertos, con estos tizones producto de esa acción del frío. Otras enfermedades que podrían ustedes también tener son árboles también que me ha tocado visitar, cítricos, con estas partiduras de fruto, producto de, como les mencionaba anteriormente, de sobrefertilizaciones, principalmente nitrogenadas, o eh, cuando uno va variando la frecuencia y la cantidad del riego, puede provocar un desorden en el crecimiento de estos frutos y terminan finalmente rajándose. Podría ser también por frío, hay distintos tipos de partiduras. Y a la derecha tengo una palta que tiene estas partiduras de forma un poco más irregulares, pero es una palta, en este caso, una variedad que tiene una cáscara que es muy, muy delgada y es altamente sensible a estos cambios de frecuencia y de cantidad de riego. Por lo tanto, es importantísimo que los riegos sean de manera bien ordenada. Y condiciones extremas de pH, si bien esto es una clorosis férrica, eh, que podríamos mencionarla que es producto de una deficiencia de nutrientes, pero que se asocia a una condición de pH demasiado alcalino principalmente. Hay distintos tipos de suelo, por lo tanto es importante chequear el suelo o el pH del suelo antes de cultivar. La gran mayoría de los cultivos yo me atrevería a decir que está en pH neutro 7. Cuando ya empieza a variar un poco esto, hacia arriba o hacia abajo, probablemente nuestras plantas manifiesten algunos síntomas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que algunos nutrientes van a ir quedando retenidos y las plantas pues, van a estar en el suelo pero no disponibles para la planta. Por lo tanto, es importante regular el pH de ese sustrato. Y ahí ustedes pueden ver paltos, los que tengan palto probablemente eh, hayan experimentado esta situación. Se alcanzan a ver la lámina de la hoja eh, totalmente ya perdiendo clorofila y entre ellas las nervaduras más verdes. Y a medida que avanza se empiezan a necrosar los bordes. Para ir finalizando, les podría hacer algunas sugerencias si les interesa el tema de la fitopatología o quieren saber un poco más del manejo de estas enfermedades. Hay 6 libros, estos 6 libros son nacionales, son muy recomendables, son libros extensos, tienen de fitopatólogos que tienen mucho reconocimiento a nivel nacional, por lo tanto, debieran, si tienen un cultivo o un huerto y les interesa esto, debieran por lo menos darse una vuelta en estos libros para poder ir profundizando más. Es poco el tiempo que hay para presentar, así que ahí les dejo una invitación con estos 6 libros que son de harta ayuda para el manejo de las enfermedades y para el reconocimiento. Es súper importante poder hacer un buen reconocimiento del patógeno. En el caso de los insectos es lo mismo. Siempre uno debiera, primero que nada, identificar cuál es el problema. Eso con la presentación de hoy. Gracias, Gonzalo.
Bueno, a todos los que nos interesa el cultivo, en realidad es súper valioso lo que nos está enseñando. De repente uno ve las plantitas y no sabe qué es, sino que uno ve el síntoma solamente de lo que Claro. está ocurriendo, de lo que le está pasando. Importante lo que tú estás señalando. Hay una pregunta que me surge durante tu presentación que, que tiene que ver en qué debiésemos fijarnos como recomendaciones para el manejo de enfermedades en el huerto. O sea, ¿dónde tenemos que fijarnos? ¿Dónde tenemos que poner el ojo? Ya, gracias por la pregunta. Cuando uno parte un cultivo, un ejemplo, no sé, yo voy a hacer almácigos de hortaliza. Eh, ¿Qué debiera hacer yo para partir con esto de manera sin problema? Yo, primero que nada, debiera tener semillas de buena procedencia, quizás de un huertero que yo conozco, quizás si tengo un poco más de recursos podría comprar semillas que podrían estar como certificadas de que están libres de patógenos. Otra cosa importante es el sustrato que yo voy a usar. Debiera ser un sustrato que venga libre de estos patógenos. Los hongos están en el suelo, siempre han estado ahí. Entonces, si yo agarro un suelo que ya viene con estos patógenos, por más que tenga semillas sanas, este patógeno, si tiene humedad y calor, se va a desarrollar igual. Quizás si yo voy a hacer almácigos, debiera partir con un sustrato también libre de patógenos. Otra cosa importante sería la almaciguera o el recipiente también debiera estar libre de patógenos. Estas bandejas de Plumavit a veces se reutilizan muchas veces y no siempre son lavadas. Por lo tanto, a veces se van quedando estos inóculos acá y se empiezan a replicar en el tiempo. Otra cosa importante, si yo estoy haciendo almácigos, es quizás tener una ubicación de mi almaciguera que podría ser semisombra o sol de la mañana, cosa de no darle las condiciones favorables para que también se desarrollen estos patógenos. Y algo también muy importante es la frecuencia y la cantidad de riego. ¿Cuánta agua yo le coloco a estas bandejas o a estas almacigueras? Si yo saturo esto de agua, es probable que se me desarrollen hongos, porque es una condición favorable para este tipo de patógenos. Por lo tanto, si yo voy a hacer almácigos, debiera fijarme en esas condiciones. Y también la fecha podría ir manejándose un poco. Yo, no sé, no saco nada con anticipar un poco mis siembras. Si hace demasiado frío y yo voy a tener mucho tiempo la planta antes de que emerja. Por lo tanto, yo podría atrasarme un poco, voy viendo las temperaturas y ahí decido hacer estos almácigos. Y chequear también que no hayan algunos patógenos que podrían ser vectores, algunos insectos, pulgones, chanchitos, mochitas blancas, cosas que eh, atacan también a estos cultivos. Imagínense una planta chica, es como una guagua. Entonces, yo debiera mantenerla protegida hasta que ya la llevo al huerto o a esta cama de cultivo, al bancal, a lo que sea. Y en el caso de frutales, podrían ser, siempre la recomendación del riego es algo relevante. Es mejor que les falte agua a que les sobre agua, sobre todo en primavera-verano. Si yo saturo estos sustratos, estos suelos con mucha agua, es probable que tenga hongos. Esas podrían ser como algunas recomendaciones de manejo. Oye, pero muchas gracias, Gonzalo, porque efectivamente uno piensa lo contrario, que mientras más agua, mejor. Pues la verdad es que tú Claro. nos estás enseñando que tiene que ser con cuidado, tiene que ser con precisión, especialmente en la época del año. Agradezco enormemente tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, como nos has presentado el tema. Es un tema tremendamente interesante, bien lo decías tú, podríamos tener más tiempo para poder abordar estas temáticas que son valiosas, que tienen que ver con cómo nosotros generamos nuestros propios alimentos y en la medida que generamos nuestros propios alimentos, también nos vamos cuidando de que este alimento que estamos consumiendo sea un alimento de calidad, sea de primera línea, ¿no es cierto? Que sea un alimento que nos permita vivir una vida sana. Así que muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a la comunidad que ha estado presente y por supuesto invitarlos a que sigan
el ciclo de estas charlas que se van a dar durante toda la semana y que, por supuesto, van a seguir aportando en temas tan importantes como este. Un gran abrazo, Gonzalo, que estés bien. Muchas gracias. Y, por supuesto, un gran abrazo a toda la comunidad.